Hola amigos, bienvenidos a la lección número 27, cómo calcular el perímetro de una circunferencia. Al término de esta lección seremos capaces de responder preguntas como la siguiente. ¿La cara de la moneda es un círculo o una circunferencia? Comencemos. La circunferencia y sus elementos. Recordemos que la circunferencia la podíamos construir con un compás, dejando la aguja en algún punto y luego haciendo girar el lápiz. Y la circunferencia lo que tiene de especial es que todos los puntos que están en esta curva están a la misma distancia del centro. El segmento que une cualquier punto de la circunferencia con el centro se llama el radio de la circunferencia. Así, por ejemplo, si elegimos un punto y le llamamos X, el segmento que une el centro con X es un radio. Así, de esta forma, el segmento OX es un radio de la circunferencia. Ahora, si elegimos dos puntos de la circunferencia, por ejemplo a este le llamamos P y a este le llamamos Q, el segmento que los une se llama cuerda. Es decir, el segmento PQ es una cuerda. La cuerda de mayor longitud que podemos dibujar en una circunferencia es aquella que pasa por su centro. En este caso, llamando a los extremos Y y Z, tenemos que el segmento IZ es un diámetro. El diámetro lo que tiene de especial es que mide 2 veces el radio. Así que si a la distancia OX le llamamos R, el diámetro IZ va a medir 2R. La porción de circunferencia que está entre dos puntos se llama arco. En este caso, para referirnos al arco que está entre P y Q, usamos la siguiente notación. Escribimos los extremos y sobre estos puntos hacemos una pequeña curva. La zona que encierra una circunferencia, la zona interior, se llama círculo, y esto lo estudiaremos en la lección que viene. Ahora pasemos a revisar cómo calcular el perímetro de una circunferencia, es decir, cuánto mide su largo. Para calcular el perímetro de una circunferencia necesitamos conocer primero al número pi. Considera los siguientes objetos redondos: una lupa, un reloj, una rueda y un CD. Estos objetos tienen en común que están formados por circunferencias y no del mismo tamaño. Sin embargo, existe una constante numérica en todas las circunferencias, no importando su tamaño, y esta constante aparece así. Llamemos al contorno de cualquiera de estas circunferencias P, y al diámetro de cualquiera de estas circunferencias llamémosle D. Podemos observar que a medida que la circunferencia es más grande, su diámetro también lo es. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuántas veces está contenido un diámetro en la circunferencia? Esto matemáticamente corresponde a la división entre el perímetro y el diámetro. Si lo intentas hacer con una wincha, vas a descubrir que es un poco más de 3. De hecho, mientras más preciso sea el instrumento con el cual midamos, vamos a comprobar que esta división es aproximadamente 3,14. Mediante procedimientos matemáticos, se puede descubrir que en realidad las veces que está contenido el diámetro en el perímetro es exactamente 3,14, 15, 9 e infinitos decimales. Y es a este número al cual le llamamos pi. Pi representa entonces las veces que está contenido un diámetro en la circunferencia, y este número es muy especial, dado que pertenece al conjunto de los números irracionales. Esto significa que es un número que tiene infinitos decimales que no tienen periodo, es decir, sus cifras decimales van apareciendo en forma aleatoria. Cuando realizamos cálculos y necesitamos usar el número pi, en la práctica, dado que tiene infinitos decimales, usamos aproximaciones. Las aproximaciones usuales son las siguientes. El número pi se puede aproximar a 3 o también lo aproximamos a 3,14. Ahora, a partir de este descubrimiento, podemos calcular el perímetro de una circunferencia, como sigue. Como ya vimos, cuando dividimos el perímetro de una circunferencia por su diámetro, esta división siempre nos dará el número pi. Ahora, como el diámetro está dividiendo al perímetro, si lo pasamos al otro lado, pasará multiplicando. De esta forma, el perímetro va a ser igual al diámetro por pi. Esto quiere decir que para calcular el perímetro de cualquier circunferencia, lo que hacemos es multiplicar el diámetro por el número pi. Como el diámetro habíamos visto que mide lo mismo que 2 veces el radio, otra forma de calcular el perímetro es multiplicando 2pi por r. Y aquí puedes ver que lo que acompaña a pi es 2r, que es justamente el diámetro. Veamos ahora algunos ejemplos en el cual calcularemos algunos perímetros. 1. Calcula el perímetro de las siguientes circunferencias. Usa pi sin aproximar y luego aproxímalo a 3,14. Recordemos que la fórmula del perímetro de una circunferencia era multiplicar el diámetro por pi
o multiplicar 2pi por r. Así que para calcular el perímetro de la primera circunferencia, planteamos que el perímetro va a ser igual a 2 por pi por el radio, pero el radio mide 3. Resolviendo, el perímetro entonces es igual a 2 por 3 multiplicando a pi. De esta forma descubrimos que el perímetro de la primera circunferencia es 6pi metros. Ahora, esto no quiere decir que el perímetro mida 6 metros, dado que 6 está multiplicando al número pi. Si ahora aproximamos pi por 3,14, como nos pide el enunciado, nos quedaría que el perímetro es igual a 6 por 3,14 metros. Es decir, el perímetro va a medir 18,84 metros. En esta segunda circunferencia nos dan el diámetro y usamos la primera fórmula, en la cual multiplicamos el diámetro por pi. Así que directamente el perímetro va a ser 8pi, centímetros. Como antes, ahora aproximamos pi por 3,14 y esto va a significar que el perímetro va a ser igual a 8 por 3,14. Y esta multiplicación nos da 25,12 centímetros. Así que como puedes observar, para calcular el perímetro de cualquier circunferencia, no es nada más que reemplazar ya sea el radio o el diámetro en sus respectivas fórmulas. 2. ¿Cuánto mide cada arco? Notemos que el primer arco es una parte de toda la circunferencia. Aquí podemos ver que en realidad es la cuarta parte. Es decir, que nuestro arco está contenido 4 veces en toda la circunferencia. Por lo tanto, para calcular su medida, lo que vamos a hacer es calcular el perímetro de toda esta circunferencia y luego lo dividiremos por 4. Entonces planteamos que el perímetro del arco, lo que mide su longitud, va a ser igual a 2pi por r, pero el radio vale 12. Pero recordemos que este número debíamos dividirlo por 4, dado que este arco es la cuarta parte. Resolviendo, 2 por 12 nos da 24pi dividido en 4, y 24 dividido en 4 nos da 6pi. Esto quiere decir que el largo de este arco es 6pi centímetros. Como no nos piden aproximar pi a nada, lo dejamos de esta forma. En el segundo caso, este arco corresponde a la mitad de una circunferencia, como puedes observar aquí. Luego, para calcular lo que mide este arco, lo que vamos a hacer es calcular el perímetro de toda esta circunferencia y luego vamos a dividir por 2. Luego, el perímetro de este arco mide, y acá tenemos que usar la fórmula con el diámetro. Entonces el perímetro va a ser 16pi, diámetro por pi. Pero esto tenemos que dividirlo en 2, dado que es la mitad de una circunferencia. 16 dividido en 2 es 8. Mantenemos pi. Eso quiere decir que el perímetro de este arco es 8pi metros. 3. La cuerda que amarra al caballo mide 6 metros. ¿Cuánto recorre el caballo en 5 vueltas si la cuerda siempre está estirada? El enunciado nos dice que esta cuerda mide 6 metros. Y como podemos observar, cuando el caballo da una vuelta, en realidad ha recorrido una circunferencia. En donde está clavado el palo está el centro de esa circunferencia. Y observemos lo siguiente, que cuando el caballo da una vuelta, esto no equivale más que al perímetro de una circunferencia. Y el radio de esta circunferencia es justamente el largo de la cuerda, 6 metros. Luego, calculando el perímetro de esta circunferencia, nos queda 2pi por el radio, que en este caso es 6. De esta forma, el perímetro es 12pi. Esto significa que cuando el caballo da una vuelta, recorre 12pi metros. Pero nos dicen que el caballo da 5 vueltas, no una. Y este número representa lo que da el caballo en una vuelta. Luego, lo único que tenemos que hacer ahora es multiplicar este número por 5. Si le llamamos r a lo que recorre el caballo en las 5 vueltas, esto no es nada más que multiplicar 12pi por 5. 12 por 5 es 60 y mantenemos pi. Esto quiere decir que el caballo en 5 vueltas recorre 60pi metros. Y si pensamos que pi es aproximadamente 3, en realidad el caballo recorrió 60 por 3 metros, es decir, 180 metros. Ahora, luego de haber revisado todos estos conceptos, pasemos a ver la pregunta inicial. ¿La cara de la moneda es un círculo o una circunferencia? Y la respuesta a la pregunta es un círculo, dado que el círculo es lo que encierra toda circunferencia, y una circunferencia es el contorno de todo círculo. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.